Hola, hoy estamos hablando sobre coordinación, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo. ¿Qué es la coordinación? Hemos visto que coordinar es dirigir, es facilitar los recursos materiales, el ambiente, el liderazgo en un centro educativo, no importa el nivel. Para seguir hablando de la coordinación, tenemos que centrarnos en estos temas que es prácticamente la espina dorsal del trabajo del coordinador. Y estos son acompañamiento, supervisión y seguimiento. En nuestro sistema estamos acostumbrados a tener estos tres elementos como un todo, cuando ciertamente no es así, ya que cada uno de ellos tiene un momento, tiene instrumentos con los cuales se debe de trabajar y vamos a conocer cómo se trabajan estos tres elementos fundamentales del acompañamiento, de la coordinación, la supervisión y el seguimiento. Retomando lo que hemos visto sobre el perfil, sobre el origen de la figura del coordinador en el centro educativo, conocemos que desde el 2009, justamente en el Plan Decenal 2008-2018, aparece y se incorpora el cargo de coordinador docente al equipo de gestión del centro educativo. En todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. También hemos visto que el coordinador es el responsable adjunto con el director de mantener la calidad. Es responsable de dar seguimiento a los procesos, es responsable de la enseñanza y aprendizaje que el maestro imparte en su práctica diaria en el aula de clase. De igual forma, el profesor también es responsable de las mejoras del desempeño docente. Es quien se encarga de esa evaluación de desempeño, de esos planes de mejora, de los cuales el maestro pues crece en su accionar. Para esto, para que el coordinador pueda lograr esto, se debe de hacer tras las intervenciones necesarias en cada aspecto del sistema, en cada aspecto del proceso. ¿Por qué? Porque esas intervenciones son las que van a permitir que se pueda hacer un análisis crítico, reflexivo sobre algunos detalles que se puedan manejar o que se puedan mejorar. ¿Qué comprende el acompañamiento? Partiendo de esta premisa, podemos dar entonces muchas informaciones de lo que es el acompañamiento. El acompañamiento no simplemente se trata de entrar a un aula a observar una clase. El acompañamiento comprende las visitas al aula, valga la redundancia, micro talleres, reuniones, taller de actualización docente, acompañamiento entre pares, compartir informaciones, colaborar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto es parte de lo que comprende el acompañamiento. Y en ese primer momento vamos a hablar y a desglosar qué son las visitas de acompañamiento en el aula. Cuando yo me dirijo como coordinadora a un aula de clase, voy a hacer una observación sistemática siguiendo un patrón, siguiendo unos indicadores de evaluación. A raíz de que yo estoy haciendo esta evaluación, tengo que, posterior a esto, brindar asesorías, tener una asistencia personalizada para ese grupo de personas, tanto los estudiantes como el docente. Esto no es algo improvisado, esto es un proceso continuo, esto es de interacción. Lo único que con las visitas de acompañamiento de aula tengo un perfil pasivo. No intervengo en el proceso, no interrumpo el proceso y lo que hago es observar para luego cumplir con este
plazo que se llama asesoría y asistencia personalizada. Tenemos que tener en consideración algunos puntos importantes en lo que son las visitas en el aula a los docentes. En primer lugar, tenemos que establecer nuestra planificación para agotarla en ese momento. No podemos acompañar todos los días a un mismo grupo, a un mismo docente, en una misma aula, en una misma asignatura, si es que acaso tiene otra. No podemos hacerlo por un día completo. Tenemos que asignarle tiempo a esa visita. El segundo la segunda consideración es que es un ciclo continuo. No es que lo voy a hacer hoy y no voy a volver hasta el año que viene porque la maestra es buena, no. Sino que establezco en mi planificación cuántos momentos yo les voy a dedicar a mis docentes en relación a lo que son sus acompañamientos. Una consideración también a tomar en cuenta es que al mes mes, por lo menos una vez al mes, dependiendo de la necesidad del docente, debemos de visitar. Habrá docentes que no tendrán la necesidad de una asesoría porque hacen el trabajo muy bien, pero esto no es respuesta a que no trabajemos con una planificación donde involucremos a esa persona. Otra forma en la que se ve involucrada, valga la redundancia de nuevo, lo que es la coordinación y el acompañamiento es en esto, en los talleres de actualización y en los micro talleres de aprendizaje. ¿De qué se basa eso? Miren, como coordinadores, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener actualizados, de mantener a nuestro equipo informado de todo lo que sucede en nuestro ámbito educativo. De modo que en los encuentros pedagógicos, que se suelen llamar grupos pedagógicos, tenemos que hacer y recuperar esos temas, esas debilidades que el docente pues ha mostrado en un mes, en 15 días, en esos tiempos y ver que esas debilidades me corresponden a mí tocarlas como un micro taller. En ese micro taller vamos a reforzar esos contenidos que veo que le falta por sustentar y que así el docente entonces tenga el apoyo de que, bueno, no me sé muy bien una estrategia, pues mi coordinadora en un micro taller me va a ayudar a reforzar esos contenidos. De esa misma forma, se aprovechan esos intercambios como aprendizajes y experiencias, que me gusta cómo trabaja un docente, mas no tengo el tiempo para enseñarle a la otra personalmente. Aprovecho los encuentros pedagógicos para que entre ellos intercambien sus experiencias, sus estrategias, sus metodologías de trabajo. Los talleres de actualización. De esa misma forma en que tengo que darle experiencia, apoyo a mis docentes, tengo que buscar la forma de motivar al equipo para que siempre estén actualizados. Motivarles a que tengan una educación continua en el que sigan estudiando, en el que se sigan capacitando, ya sea en el centro donde deseen capacitarse, pero no podemos tener un equipo obsoleto. Debemos de sí mismo como nos innovamos nosotros, que estudiamos, que hacemos talleres, que hacemos diplomados, motivar al equipo, traer al equipo puesta para que ellos sigan eh, incrementando su conocimiento. Momentos del acompañamiento. El acompañamiento tiene unos momentos, así que tiene su protocolo. Es bueno que recordemos cuáles son los momentos del acompañamiento. El acompañamiento tiene inicio,
desarrollo y cierre. En primer lugar, el acompañamiento es coordinado y actualizado siempre. No puedo tener los mismos meses, las mismas personas en el mismo orden. Pero aparte de todo eso, ese primer momento de yo coordinar, también debo de tener en cuenta que tengo que informarle a mis docentes que le va a tocar acompañamiento en un día específico. Me puedo reservar la hora, me puedo reservar el momento del día que le corresponde, más no puedo hacer una tela de humo, una cortina de humo para sorprenderle, porque cuando estoy en esa situación, estoy supervisando. El otro momento es que debo de planificar mi acompañamiento y saber qué le voy a ir a hacer en ese momento, en esos minutos que estaré compartiendo con la docente. Llevar mi registro anecdótico, mi cuaderno de registro, mi instrumento, un plan de acción y estar atenta a todo lo que sucede porque no tengo que hacer un rato hablado. Los acompañamientos tienen modalidades, tienen tipos y tienen estrategias en las cuales nosotros, cada quien, pues somos lo que elegimos de qué forma vamos a reflexionar los resultados del acompañamiento. Muchas personas tienen un diálogo, otras personas hacen un taller, primero acompañan a todo el personal, luego hacen un taller en donde se recogen todas las debilidades encontradas y las fortalezas y se discuten. Otras personas lo hacen en forma de escrito, le proporcionan una especie de preguntas en las que el docente acompaña pues, y a través de un informe se le da a conocer los resultados y los planes de mejora. Cada quien tiene una forma diferente en cómo hacer las asesorías a través del acompañamiento. Muchos hacen talleres, otros hacen observaciones. Algunas personas pues hablan de forma particular con su docente acompañado y ahí entonces se da lo que es el compromiso de algún acuerdo. Este esquema nos habla de lo que somos nosotros como coordinador a través de un acompañamiento, como individuo, colaborativo, como escuela y como experto. Como individuo, debemos de saber que el asesoramiento puede ser individual y colaborativo. Un ejemplo de esto es que el que yo voy a hacer a un aula y el que yo estoy acostumbrada a hacer es el que llamamos individual. Pero el colaborativo es cuando yo me hago acompañar de un docente, experto quizás en la materia, que siempre lo hacemos cuando tenemos a un docente novel, o sea, a un nuevo docente, y colocamos a otro a enseñarle el proceso, las políticas, todo en cuanto a nuestro centro educativo. Eso se llama asesoramiento colaborativo. Ahora bien, como colaborador, los coordinadores tenemos que tener presente el asesoramiento curricular, porque tengo que colaborar con mis maestros. ¿De qué forma? Bueno, tengo que tener amplio conocimiento del currículo, de la adecuación curricular, amplio conocimiento de planificación, de llenado de registro de grado, amplio conocimiento en técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje y demás. ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy a asesorar, porque todo lo que yo voy a asesorar lo hago basándome en las políticas de nuestro sistema educativo.
Ahora bien, como escuela, tengo que tener en cuenta que coordinador es asesoramiento, es consulta y es recurso. Asesor, pero también consulto los planes a perseguir, las metas a perseguir. Y me encargo de suministrarle los recursos a los docentes. De eso se encarga el esquema de colaborador y escuela. Como experto, el coordinador como experto debe de tener un asesoramiento terapéutico. ¿Terapéutico en qué sentido? Es mediador, es esa persona mentora que ayuda a que todo el proceso, todos los involucrados en su nivel, en su liderazgo, pues sepan dónde ir cuando tengan algún conflicto del que no puedan remediar. Esta pequeña, estos resultados fueron conseguidos a través de encuesta en donde se pone a disposición del sistema la importancia del coordinador en lo que respecta a su trabajo, la figura que se representa en el trabajo, siendo esta que tenemos aquí, en el que se destaca la figura del coordinador para la mejora del resultado del aprendizaje, del clima escolar, los recursos, los dominios, la planificación, en donde el coordinador siempre está por encima, porque es el más preocupado, es el responsable de tales fines. En ese mismo sentido, podemos hablar entonces que la finalidad del coordinador es altamente influenciada para el desempeño docente, porque facilita los medios necesarios para que los docentes tengan un buen desempeño en su práctica pedagógica, hace más eficiente la práctica, acompaña al maestro para mejorar su trabajo en el aula, busca estrategias que mejoren el proceso, busca soluciones para las incidencias y para el mejor manejo de la disciplina, acompaña al maestro en investigaciones, en resultados, en buscar estrategias y soluciones a algún problema que tenga dentro o fuera del aula, pero dentro de la institución. En ese mismo sentido, otras finalidades que tiene el acompañamiento es para que los docentes tengan un mejor resultado en el aprendizaje de los estudiantes, en la mejora de los aprendizajes, mejorar en la competencia de los estudiantes, mejora la calidad educativa y facilite el aprendizaje. Es decir, que somos coordinadores tanto para nuestros docentes como para nuestros estudiantes. Un tema muy importante a resaltar es el de la supervisión. La supervisión educativa. Vemos la supervisión como una especie de buscar faltas. Vemos la supervisión como una fiscalización. Vemos la supervisión como una fuerza mayor hacia la práctica del docente y no es así. La supervisión es una pedagogía de acción. ¿Por qué es una pedagogía de acción? Porque busco encontrar en el momento en el que yo voy a una aula sin avisar, busco encontrar esa fortaleza que tiene el maestro, esa mirada extra que da ese educador cuando sabe o cuando no sabe que se va a ir a acompañar. Es ver esa fortaleza, es ver esa entrega que tienen los docentes a la hora de impartir su clase. La supervisión no puede verse como algo negativo, sino como algo positivo. Le ayuda al coordinador a conocer a sus docentes cuando no son avisados para tales fines. ¿Cuáles son los propósitos de la supervisión? En primer lugar,
Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes del MINER. ¿A qué se refiere eso? Bien, cuando yo te voy a supervisar, yo voy a ir específicamente a lo seguro, a buscar, a pedirte, a revisar, a ver tu planificación, tu registro de grado, a observar la metodología, a observar la intención del día, a observar las actividades, el proceso. Es una especie de acompañamiento, pero no con ese instrumento ni con ese mismo objetivo, sino es velando por el cumplimiento de lo que estamos llamados a hacer. Otra parte importante es el seguimiento a los procesos pedagógicos y administrativos, que llegue temprano, que esté a tiempo en sus quehaceres, que el maestro tenga todo a su mano, dar seguimiento a los procesos, implementar los planes de mejora para que todo el que esté eh, en el momento de la supervisión entienda que esos procesos son de seguimiento. Cuando yo tengo la supervisión, tengo un propósito y es responsabilidad, ética y sentido de rendir cuentas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo te digo o yo te informo que te voy a acompañar, tú te vas a preparar para ese momento. Tú vas a hacer lo mejor de ti durante esa hora de clase. Sin embargo, la supervisión que no se establece, no es obligatoria que el maestro la conozca. Yo voy a ver qué tú tienes cuando yo no estoy acompañándote. Es más para conocer el detrás de cámara de un momento de clase del maestro. Algunos criterios para una efectiva supervisión es calidad, pertinencia y flexibilidad. Calidad, ¿por qué? Porque tengo que estar pendiente a las ofertas ofrecidas en mi centro educativo y perseguir la misión y la visión. Entonces, la supervisión me aporta el ver qué tipo de calidad tengo en el centro. Pertinencia, porque me tengo que sentir parte del proceso. Ese centro es mío. Es mío porque trabajo ahí. Es mío porque soy la coordinadora. Es mío porque tengo un liderazgo y es mío por mi condición de persona, mi condición de profesionalidad. Ahora bien, la flexibilidad pone énfasis en que, bueno, te estoy supervisando, se salió de control alguna situación que impide que tú tengas un óptimo desarrollo, pues yo voy a tener en cuenta, con la experiencia que ya tengo, de que no siempre los estudiantes se van a comportar de una forma que nosotros esperamos y que se pudo mantener y desarrollar ese proceso. Ahora bien, si se escapó de las manos, esa supervisión no va a ser algo negativo, sino que te va a ayudar a reforzar como docente cualquier problemática que sea presente en ese momento. Ahora bien, el seguimiento. Ya hemos visto el acompañamiento, ya hemos visto la supervisión. Ahora vamos a hablar del seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Como su nombre lo dice, es una labor que deberá desarrollarse durante todo el año escolar, con el fin de efectuar verificaciones de logros, avances y propuestas de nuevas estrategias a partir de los datos corregidos y evaluados durante el desarrollo de la docencia. Eso es seguimiento. Los resultados que yo pues obtengo tras un acompañamiento, tras una supervisión, que ya el maestro lo conoce, que ya el maestro se ha comprometido a trabajar en ello, pues yo voy con esto a visitar el aula con el fin de observar si se está cumpliendo eso que se estableció. El seguimiento, como su nombre lo dice, busca asegurar el cumplimiento
y comprobar las acciones que se ponen en manifiesto para qué, para procurar el mejoramiento tanto del aprendizaje de los docentes como el desarrollo de la práctica. Ahora bien, esto aquí nos habla de qué hacer antes, durante y después de un proceso de acompañamiento. Nuestra planificación debe verse de esta forma. Debo de tener un día para planificar mi trabajo semanal y tengo que tener otro día para elaborar el reporte del informe. Yo no puedo dedicar los 5 días de la semana a acompañamientos. Debo de planificar los acompañamientos 3 veces a la semana y 2 días a la semana, pues lo tomo uno para planificar la semana próxima y si no planifico por semanas y lo que hago es que planifico por un mes, pues tomo un día para reuniones con los padres, para reunirme con maestros, para reunirme con estudiantes, para revisiones de planes de mejora y demás. Y otro día, pues lo tomo para elaboración del informe sobre el acompañamiento. El coordinador, para dar el acompañamiento y la supervisión, o sea, para las visitas al maestro, debe de llegar puntual al aula. Puntual. Si es a las 8 que voy a dar acompañamiento, mínimo 7:55 ya estoy en la puerta de esa aula, porque tengo que ver un proceso de inicio, un proceso de rutina, un proceso de pase de lista, un proceso de ambientación y de gestión del aula. Socializar sobre el sentido del acompañamiento del maestro. Me deja dicho esto aquí, que yo tengo que antes de acompañar, debo de informarle a los maestros el sentido del acompañamiento, por qué te estoy acompañando y para qué. Y tercero, acompañar al docente en su práctica de aula sin interrumpir el proceso. Por más indisciplina que haya en el aula, por más grave que sea un error que el maestro cometa en ese momento, por cualquier cuestión que se presente, yo como coordinadora acompañante en ese momento, yo no puedo interrumpir, debo de dejar que el maestro pues tome las riendas de su aula tal cual lo haría si yo no estuviera ahí, porque eso me va a permitir también reflexionar sobre la capacidad de liderazgo que está presentando ese docente en ese momento. Ahora bien, una vez terminado el acompañamiento, yo salgo del aula, me dirijo a mi oficina, analizo lo que vi, lo que escuché y en mi cuaderno hago un registro anecdótico, como si fuera un retrato hablado, de todo lo sucedido al estar en esta aula. Reviso también el instrumento a ver si lo que yo pude notar en ese momento, pues fue lo pertinente, si no se me escapó algo. Y luego preparo o me preparo más bien a lo que es la preparación del informe. Esto en cuanto a las finalidades de el coordinador en el acompañamiento, la supervisión y el seguimiento. Hasta la próxima.